Es 9 de la mañana, bueno, exactamente 9:07 en la mañana. Y estamos listos para hablar con nuestra querida amiga, la pastora Marlene Arroyo, porque hay reto de los teólogos. Eso es. ¿Qué tal? Buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que siempre se conecta con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Y hoy tenemos 3 preguntas de la audiencia, siempre agradeciéndole a la audiencia por colaborar con esta sección, por siempre comunicarse con nosotros. Y quiero comenzar hoy con Fernán. Okay. Esta amiga hace una pregunta muy interesante porque ella dice que el esposo le pregunta si el diablo se arrepiente, ¿Dios lo perdona? Entonces ella dice, y yo le respondí la pregunta. Exacto, ella dice, no, porque él ya está condenado, dice ella, que Dios se hizo humano y murió por nosotros los humanos, pero me gustaría que me ayudara, ¿verdad? Para decirle a mi esposo lo que Exacto, bíblicamente cómo respondemos. Así que nos hemos preparado, ella es Astrid. Astrid, gracias por estar en sintonía con nosotros y gracias por compartir tu pregunta. Bueno, Astrid, aquí vamos para tu esposo y para los amigos de tu esposo. La Biblia no trata expresamente el tema de que Satanás, los ángeles caídos, tengan la oportunidad en algún momento de arrepentirse. Pero nosotros sí podemos tener bastante información de lo que la Biblia realmente dice. Y vamos con el punto número 1. En primer lugar, Satanás, también conocido como adversario, diablo, Lucifer, Lucero, era uno de los ángeles más poderosos, quizás el más poderoso conforme a Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Y este dato es muy relevante porque estaba demasiado cerca del Padre y tenía mucho conocimiento de quién es el Padre y de la gloria. Ahora bien, Lucifer y los ángeles estaban continuamente en la presencia de Dios, y voy a insistir en esto, y tenían el conocimiento de quién es Él y el conocimiento de su gloria. Por lo tanto, ellos no tenían excusa para rebelarse contra Dios y apartarse de Él. Un detalle importante es que Satanás no fue tentado por nadie, Luzbel no fue tentado por nadie. Él simplemente un día se halló iniquidad en él. Quiere decir que Satanás se rebeló sabiendo que era el mayor mal que él podía cometer, pero nadie lo sedujo, nadie lo convenció, nadie lo tentó. Él lo hizo, mire, él solito. Nadie le puso el pie. Exactamente, y esto es grave, En segundo lugar, tenemos otro detalle bíblico, y es que el Padre no proveyó un plan de redención para los ángeles. El plan de redención solamente fue provisto para nosotros, para la humanidad. Pero no existe en la Biblia un plan de redención para los ángeles. Ahora, la caída de la raza humana, conforme a la palabra del Señor, pues proveyó un sacrificio expiatorio a través de Jesús de Nazaret, por el perdón de nuestros pecados, en su gracia, y esto nos hace amar mucho más al Dios Todopoderoso. En su gracia, Dios redimió la raza humana y trajo gloria para sí mismo. Finalmente, un punto más, la Biblia no nos da ni una sola razón para creer que los ángeles se van a arrepentir o que Satanás se va a arrepentir, y si Dios le diera la oportunidad. Voy a leerte la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sean prudentes, esto es para nosotros, y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tenemos que entender que el diablo y sus ángeles, los demonios, ¿verdad?, están dedicados continuamente a oponerse a Dios, a oponerse al plan de Dios y a oponerse a la iglesia. Y la severidad del juicio considera seriamente el conocimiento que se posee. Voy a repetir esto. La severidad del juicio va a depender del conocimiento que se posee. Voy a leerte Lucas 12, 47 y 48. Dice: el criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Así que termino mi respuesta de esta manera.
si esto es un principio que aparece aquí en la palabra del Señor, imagínese usted la severidad del castigo para alguien que estuvo allí cara a cara, para alguien que tiene conocimiento, para alguien que estuvo expuesto a la gloria. Los ángeles caídos, los demonios, Satanás entonces, con el gran conocimiento que tienen, merecen enormemente la ira de Dios. Termino y concluyo con esto. No hay oportunidad, Astrid, no hay oportunidad. El final del libro dice que será echado al lago de fuego. Eso es. Bendito Jesús. ¿Quién continúa? Sí. Vamos a ir con la tuya, Juan Carlos. Espérate, que me hicieron una tan interesante aquí que quiero inmediatamente responderla. Sí, tú la tienes, Juan Carlos. Mateo, alguien hace un planteamiento, una pregunta acerca de lo que está escrito en Mateo 27, sí, del 3 al 8. Sí. Que dice de esta manera: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Exacto. Entonces, Hechos 1:18 dice que la persona que pregunta, ¿verdad?, cita Hechos 1:18, dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso es. Y él es el hermano Roberto López de Guaynabo. Gracias, Roberto, por tu pregunta. Y la duda viene por lo siguiente, porque algunas personas, Juan Carlos, han enseñado que ese campo donde se ahorcó Judas Iscariote fue un campo que él mismo compró con las 30 monedas de plata. Pero la duda comienza a surgir. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 27, los versos 3 al 8 dice que Judas tomó las 30 monedas de plata. Él intentó devolverlas. Él las tiró al suelo, quedaron arrojadas allí y él se fue y él se ahorcó. Entonces, si él las tiró al suelo y las dejó allí, ¿en qué momento esas monedas regresaron a él para que él pudiera comprar un campo y ahorcarse? Y la duda viene, ¿verdad?, porque se entiende por Mateo capítulo 27, versos 3 al 8, que quien compró ese campo, esa propiedad, no fue Judas Iscariote, sino que quien lo compró fueron los religiosos. Porque como ellos decían hipócritamente que estaban manchadas con sangre, que no podían echarlas como la ofrenda, y compraron un campo. Pero cuando en Hechos capítulo 1, versículo 18, se habla otra vez de Judas Iscariote, lo que se dice es que Judas compró un campo y habla del salario de la iniquidad. Así que vamos a explicarlo rápidamente. Yo creo que ya usted que me está escuchando está abriendo los ojos a que son dos compradores y a que son dos campos diferentes. Así que vamos. Los compradores de Mateo 27 fueron diferentes compradores a los compradores de Hechos capítulo 1. Sin duda, el terreno al que se refiere Mateo fue adquirido por los principales sacerdotes, pero el terreno que se hace referencia en Hechos capítulo 1 fue comprado por Judas Iscariote. El primer terreno que estamos hablando en Mateo fue comprado con las 30 monedas de plata. El segundo terreno de Hechos 1 dice que fue comprado con el salario de la iniquidad. ¿Y qué es un salario de la iniquidad? Porque el punto que quiero traerte es que es dinero diferente. Muy bien. Salario de iniquidad. La Biblia dice claramente que Judas era un ladrón, que Judas cogía las manitas, las echaba en la bolsa y él robaba. Y a eso hace referencia a un dinero que Judas tenía de forma ilícita, de forma ilegal. Por lo tanto, con el salario de su iniquidad, del resultado de su maldad, él compró ese campo. Ahora, cuando vamos a las palabras griegas, también encontramos información de que son dos tierras completamente diferentes, porque una palabra que se utiliza es la palabra agros
para Mateo, y la palabra de Hechos es la palabra chorión. Lo que pasa es que cuando se traduce al español, como los dos son terrenos, los dos son campos, vemos aquí que es campo de sangre. Ahora, finalmente hay diferentes razones para esos nombres. Los dos son llamados campos de sangre, pero es por diferentes razones. En el caso de los principales sacerdotes, ellos se le llama el campo de sangre. ¿Por qué? Porque ellos decían que esas 30 monedas estaban manchadas con sangre porque fue por la venta de Jesús de Nazaret, el crucificado y todo eso. Ahora, el hecho de que se llame en Hechos 1 también campo de sangre fue porque allí fue que Judas Iscariote se ahorcó. Por lo tanto, conclusión de todo esto que te he dicho, es evidente que estamos hablando de dos tierras diferentes, estamos hablando de dos dineros completamente diferentes. Pero te dejo con este pensamiento. En el lugar donde Judas Iscariote se ahorcó, llamado campo de sangre, también se le conoce como Acéldama, también se le conoce como el campo del alfarero. Y sería bueno en otra oportunidad hacer una comparación entre la vasija de ira que representa a Judas Iscariote, porque cuando una vasija de ira en manos del alfarero, ¿verdad?, ya no servía, se tomaba, se lanzaba desde la parte alta del campo del alfarero y quedaba hecho pedazos en la parte de abajo, y los leprosos pasaban y tomaban esos pedazos y se calmaban el picor con él. El detalle que dice Pedro, que Judas se cayó, que Judas como que se partió por la mitad, que las entrañas se le salieron, da a entender que fue un vaso de ira que bajó de la misma forma que bajaba y se destruía un vaso de ira en manos del alfarero, y fue notorio a todos. Así que son dos compras, dos dineros, dos compradores diferentes. Ajá. Eso Ahora va es. la mía. Con Tremendo. Moraima. Sí, ¿por qué Jesús no ungió a sus apóstoles? Pregunta Guillermo desde Maryland. Eso es, Guillermo Chamochumbe, de Maryland. Él es peruano, aleluya. Sí. Guillermo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Una pregunta tan y tan válida. Te voy a decir por qué esta pregunta es tan válida. Es válida porque en el Antiguo Testamento se habla de unción. Y se ungía gente y se ungían personas, y se ungían cosas también. Voy a darte versos bíblicos en unos minutos. Ahora, en el tiempo actual, también ungimos gente. Ungimos personas cuando, por ejemplo, para el llamado pastoral, se hacen ungimientos para evangelistas, para maestros, apóstoles, profetas, etcétera. Se usa el aceite, y esa pregunta es muy válida. ¿Y por qué Jesús no le pasó aceite a nadie? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hizo? Vamos acá. Para darte información teológica, rapidito. El aceite de la unción es mencionado 20 veces en las Escrituras. Fue utilizado en el Antiguo Testamento para ser vertido sobre la cabeza del sumo sacerdote y a sus descendientes también. Y también se usó el aceite para rociar el tabernáculo y sus muebles. ¿Y cuál era el propósito? Marcar como algo santo, como algo apartado, como algo sagrado. Busquemos de asignación Éxodo 25:6, Levítico 8:30, Números 4:16. 3 veces es llamado el aceite de la unción, y los judíos en el Antiguo Testamento lo prohibieron estrictamente para uso personal. Lea de asignación Éxodo 30, 32 y 33. Un aceite sagrado que tiene receta, y la receta aparece en Éxodo 30, 23 y 24. Paréntesis. No hay ningún indicio de que los ingredientes o el aceite en sí tengan un poder sobrenatural, por favor. Por el contrario, había un rigor en las directrices para la creación del aceite como una prueba de la obediencia de los israelitas y una demostración de la absoluta santidad de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento solamente aparece 4 veces, y leyendo los versos bíblicos nosotros podemos deducir el propósito del uso de este aceite. Por ejemplo, en Marcos 6:13, los discípulos ungían enfermos. De hecho, la Biblia habla sobre esto. La Biblia dice que llamemos a los ancianos, que busquemos aceite, oremos por los enfermos, y la oración de fe sanará al enfermo.
En Lucas 7:46, María ungió los pies de Jesús como un acto de adoración. En Santiago 5:14, vemos allá a los ancianos ungiendo enfermos para buscar la sanidad del Padre Eterno. En Hebreos 1:8-9, Dios dice a Cristo, al regresar triunfalmente, le dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y Dios unge a Jesús con óleo de alegría. Ahora, la gran pregunta es, ¿deberíamos nosotros, los cristianos, utilizar el aceite de la unción? Mira cómo te lo voy a responder. No hay una orden en el Nuevo Testamento de que nosotros tengamos que usar el aceite, ¿verdad? Obligatoriamente, o no existe. Pero también te digo lo otro, tampoco hay nada que lo prohíba. El aceite es utilizado muy a menudo como un simbolismo del Espíritu Santo. Puedes leerte la historia de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas como referencia. Ahora, Jesús hizo mucho más que ungir. Jesús llamó, Jesús los escogió, Jesús oró por ellos. Dice la palabra del Señor en Juan que Jesús los sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Por lo tanto, teniendo al santo y al ungido con ellos, no había necesidad de utilizar un elemento profético como el aceite para que ellos estuvieran ungidos, porque ellos tenían la misma presencia de Dios, porque Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, y posteriormente ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Poderoso. Amén. El reto de los teólogos. El detalle de Santiago, no sé si lo mencionaste, cuando dice que si alguno tiene necesidad, llame a los ancianos de la iglesia, y estos ungiéndolos con aceite. Es una evidencia que en el Nuevo Testamento por lo menos se utiliza otra vez el concepto aceite de la unción para una oración de sanidad. Exacto, y la oración de fe sanará al enfermo. Sí, no me gusta traerlo como una directriz, porque como yo he visto gente sanarse sin aceite, ¿verdad? Imponiendo manos, orando, se sanan. Entonces, sí, no lo digo en la línea de que es una directriz, lo digo en la línea de, como tú dices, de que se usa, de que no hay una prohibición. Exacto. Y que en el libro de Santiago dice que los ancianos utilicen el aceite para orar, y la oración de fe, dice la oración de fe, no el aceite. Sanará. Pero menciona, yo lo uso, ungiéndolo con aceite. Yo tengo aceite allá o sea, lo que quiero decir es que Santiago va en la línea de lo que tú explicaste. Claro, yo lo uso calladito, sin que se haga doctrina, Yo lo uso para los enfermos, yo lo uso para los ungimientos, yo lo uso para consagraciones, y confieso que también he utilizado aceite para rociarlo sobre elementos físicos como los instrumentos musicales y consagrarlos para el Señor. Y con eso también le doy un mensaje a nuestros adoradores, que sus instrumentos sean utilizados únicamente para adorar al Dios Todopoderoso y no para usos seculares. Yo lo hacía en la cama de mis hijos. Ay, muchachas, sí. En la cama de mis hijos lo hacía mucho, en la habitación, en la puerta. Yo también. De ellos, particularmente. No sé si estaba incorrecto o no. No, pero yo lo he hecho, Moraima. Mira, un día me puse a orar en la habitación de mi hija mayor. Y allí a orar, y con aceite ungí la cama, le ungí cuanta cosa pude. Y obviamente como un acto de fe. Cuando mi hija llega, me dice: mami, tú estabas orando en mi cuarto, ¿verdad? Y yo: sí, mi amor, estaba orando, estaba ungiendo y estaba leyendo la palabra del Señor. Sí, señor. Tremendo. Pastora, ¿qué está pasando en estos días? Estamos contentos allá en Ponce. Te espero si no tienes un lugar donde congregarte. Domingos, 9:30 de la mañana, estaré predicando este domingo. Esta noche también. Miércoles, 7:30 de la noche, enseñamos la palabra del Señor. Mañana temprano salgo para Boston a un congreso para mujeres, pero regreso ya el sábado. Yo digo cuando regreso porque, mi amor, nuestra congregación tiene que saber que voy a estar allí el domingo con la ayuda del Señor. Puede adquirir nuestros libros: Trasiego de Gloria, Historias de Mujer, en tu librería cristiana favorita. Suscríbete a mi canal de YouTube, Marlene Arroyo, y mi número telefónico, 787-644-2544. Pastora Marlene Arroyo, el resto de los teólogos en ruta. Gracias.